Hola, bienvenidos a una nueva teoría. Ya estuvimos hablando de cargas eléctricas puntuales, así que ahora te presento una nueva situación. Dos partículas cargadas eléctricamente interactúan en el espacio. Y ahí les pregunto, ¿cómo sabe cada una de las cargas que la otra está ahí? ¿Qué ocurre en el espacio entre ellas que comunica el efecto de una sobre la otra? Vamos a comenzar a responder estas preguntas y a la vez reformular la ley de Coulomb de una manera muy útil con el empleo del concepto de campo eléctrico. Y para eso veamos la repulsión mutua de dos cuerpos cargados positivamente, el cuerpo A y el cuerpo B. Supongamos que B tiene carga Q0 y sea F0 la fuerza eléctrica que A ejerce sobre B. Una manera de concebir esta fuerza es como una fuerza de acción a distancia. Es decir, una fuerza que actúa a través del espacio vacío sin necesidad de materia que la transmita a través del espacio. Sin embargo, también podemos visualizar la repulsión entre A y B como un proceso de dos etapas. En primer lugar, imaginemos que el cuerpo A, como resultado de la carga que tiene, modifica de algún modo las propiedades del espacio que lo rodea. Y después, veamos que el cuerpo B, como resultado de la carga que tiene, percibe cómo el espacio se modificó en su posición. La respuesta del cuerpo B es experimentar la fuerza F0. Ahora, para entender mejor cómo ocurre este proceso de dos etapas, primero vamos a considerar solo el cuerpo A. Sí, eliminamos el cuerpo B e indicamos su posición anterior con el punto P. Y decimos que el cuerpo A cargado produce o causa un campo eléctrico en el punto P y en todos los demás puntos de su entorno. Pero vamos a poner el foco ahí en punto P. Este campo eléctrico está presente en P incluso si no hay carga en P, ya que solo es consecuencia de la carga en el cuerpo A. Si después colocamos una carga puntual Q0 en el punto P, bueno, esta va a experimentar la fuerza F0. Entonces, adoptamos el punto de vista de que esta fuerza es ejercida sobre Q0 por el campo en P. Y así, el campo eléctrico es el intermediario con el que A comunica su presencia a Q0. Debido a que la carga puntual Q0 experimentaría una fuerza en cualquier punto del entorno de A, el campo eléctrico que A produce existe en todos los puntos de la región que rodea A. De igual modo, podríamos decir que la carga puntual Q0 produce un campo eléctrico en el espacio alrededor suyo, y que este campo eléctrico ejerce la fuerza F0 sobre el cuerpo A. Debido a que por cada fuerza hay una carga que origina un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre la segunda carga, o sea, la fuerza de A sobre Q0 y la fuerza de Q0 sobre A. Además, una sola carga produce un campo eléctrico en el espacio circundante, pero sin embargo este campo eléctrico no ejerce una fuerza neta sobre la carga que lo creó. Se trata de un ejemplo del principio general de que un cuerpo no puede ejercer una fuerza neta sobre sí mismo. Y a todo esto, ¿cómo podemos averiguar experimentalmente si hay un campo eléctrico en un punto específico? Bueno, podemos colocar un pequeño cuerpo cargado, al que llamaremos carga de prueba, ahí en el punto. Si esta carga de prueba experimenta una fuerza eléctrica, entonces en ese punto existe un campo eléctrico.
puesto que a este campo lo producen cargas distintas de Q0. Y ampliando más nuestro análisis, como la fuerza eléctrica es una cantidad vectorial, el campo eléctrico también es una cantidad vectorial. Y definimos el campo eléctrico E en un punto como la fuerza eléctrica F0, que experimenta una carga de prueba Q0 en dicho punto, ¿sí? Dividida entre la carga Q0. Es decir, que el campo eléctrico en cierto punto es igual a la fuerza eléctrica por unidad de carga que una carga experimenta en ese punto. En unidades del sistema internacional, en las cuales la unidad de fuerza es un newton y la unidad de carga es un coulomb, la unidad para la magnitud del campo eléctrico es de 1 newton por coulomb. Si conocemos el campo eléctrico E en cierto punto, reacomodamos nuestra ecuación y nos da la fuerza F0 experimentada por una carga puntual Q0 que está colocada en ese punto. Ahondando un poco más, la carga Q0 puede ser positiva o negativa. Si Q0 es positiva, la fuerza F0 experimentada por la carga tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Si Q0 es negativa, F0, o sea, la fuerza F0 y el campo E tienen direcciones opuestas, tal y como están viendo en los ejemplos en pantalla. Y acá una aclaración, ¿sí? Tenemos F0 igual a Q0 por E0. Bueno, esta ecuación es válida solo para cargas de prueba puntuales. La fuerza experimentada por una carga de prueba Q0 varía de un punto a otro, de manera que el campo eléctrico también es diferente en puntos distintos. Por eso es que esta ecuación se usa únicamente para calcular la fuerza eléctrica sobre una carga puntual. Si un cuerpo cargado tiene un tamaño suficientemente grande, el campo eléctrico E llega a tener magnitudes y direcciones muy distintas en sus diversos puntos, y el cálculo de la fuerza eléctrica neta sobre él puede llegar a ser más complicado. Pero no se preocupen, que en este curso solo veremos cargas puntuales. Si la fuente de distribución es una carga puntual Q, nos será fácil encontrar el campo eléctrico que produce. Primero, a la ubicación de la carga la llamaremos el punto de origen. Y al punto P, donde se determina el campo, el punto del campo, valga la redundancia. También es útil introducir un vector unitario, ¿sí?, escrito como una R con un sombrerito encima, que se lo suele llamar también R versor, y que apunta a lo largo de la línea que va del punto de origen al punto del campo. Este vector unitario, R versor, es igual al vector de desplazamiento, ¿sí?, ese R con flechita que ven, del punto de origen al punto del campo, dividido entre la distancia que separa a los dos puntos, o sea, el módulo de R vector desplazamiento. Es decir, que R versor es igual a R vector desplazamiento sobre la distancia entre dos puntos R. Dicho esto, si ahora colocamos una pequeña carga de prueba Q0 en el punto del campo P, a una distancia R del punto de origen, la magnitud F0 de la fuerza está dada por la ley de Coulomb que están viendo. Y de esta ecuación obtenemos que la magnitud E del campo eléctrico P es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por, el valor absoluto de la carga sobre R al cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado. Con el vector unitario R, ¿sí?, o R versor, escribimos una ecuación vectorial que da tanto la magnitud como la dirección del campo eléctrico E. ¿Sí? La ecuación la ven en pantalla, porque como habíamos dicho al principio, o sea, el campo eléctrico es una magnitud vectorial.
Y por definición, el campo eléctrico de una carga puntual siempre tiene una dirección que se aleja de una carga positiva, es decir, en la misma dirección que el reversor, pero se acerca hacia una carga negativa, es decir, en la dirección opuesta a R versor. Bien, hasta ahora hemos hecho hincapié en el cálculo del campo eléctrico E en cierto punto. Sin embargo, como el campo eléctrico E puede variar de un punto a otro, no es una cantidad vectorial única, sino un conjunto infinito de cantidades vectoriales, cada una de las cuales está asociada con un punto del espacio. En la pantalla les muestro algunos de los vectores del campo producido por una carga puntual positiva o negativa. Si usamos un sistema de coordenadas rectangulares x y z, cada componente del campo eléctrico E en cualquier punto en general es función de las coordenadas x, y z, del punto por supuesto. Dichas funciones se representan como, el campo E en x, ¿sí?, de x y z, la componente EI del campo eléctrico, ¿sí?, de x y z, y la componente EZ también de x y z. Estos campos vectoriales forman parte importante del lenguaje de la física, no solo la electricidad y el magnetismo. Un ejemplo del campo vectorial en la vida cotidiana es la velocidad v de las corrientes de viento, la magnitud y la dirección de v, y por lo tanto de sus componentes vectoriales, varían de un punto a otro en la atmósfera. En ciertas situaciones, la magnitud y la dirección del campo tienen los mismos valores en cualquier parte de una región dada. Y en ese caso se dice que el campo es uniforme en tal región. Un ejemplo importante de esto es el campo eléctrico dentro de un conductor. Cuando esto sucede, el campo ejerce una fuerza en cada carga en el conductor, lo cual da a las cargas libres un movimiento neto. Como ya dijimos, una situación electrostática es aquella en donde las cargas no tienen movimiento neto. Entonces, de lo anterior se concluye que en electrostática el campo eléctrico en cada punto dentro del material de un conductor debe ser igual a cero. Aunque esto no quiere decir que el campo sea necesariamente cero en un agujero dentro de un conductor. Pero esto es a modo de chisme, ya que no forma parte de este curso. Para finalizar esta sección, vamos a realizar dos descripciones de las interacciones electrostáticas. La primera es que una distribución de carga dada actúa como una fuente del campo eléctrico. Y la segunda es que el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre cualquier carga presente en el campo. Con frecuencia, nuestro análisis tiene dos etapas correspondientes. Primero calculamos el campo causado por una distribución de carga de fuente y en segundo lugar examinamos el efecto del campo en términos de fuerza y movimiento. Es frecuente que este segundo paso implique las leyes de Newton y los principios de las interacciones eléctricas. A continuación vamos a ver cómo calcular campos originados debido a una carga puntual o un sistema de cargas puntuales, así como de la obtención de la fuerza sobre una carga debida a un campo eléctrico dado E. Para encontrar el campo originado por una distribución de carga, imaginamos que está constituida por muchas cargas puntuales, Q1, Q2, Q3, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier punto P dado, cada carga puntual produce su propio campo eléctrico E1, E2, E3, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que una carga de prueba Q0 colocada en P experimentaría una fuerza F1 igual a Q0 por E1 de la carga Q1, una fuerza F2 que es igual a Q0 por E2, esto de la carga Q2 y así sucesivamente. Y acá del principio de superposición de fuerzas que estudiamos en el video anterior, la fuerza total F0 que la distribución de carga ejerce sobre Q0 es la suma vectorial de estas fuerzas individuales, tal y como estamos viendo en pantalla. El efecto combinado de todas las cargas en la distribución queda descrito
por el campo eléctrico total E en el punto P. De la definición de campo eléctrico, esto sería, bueno, como vemos en pantalla, ¿sí? Y como ya dijimos, bueno, que el campo eléctrico es la sumatoria, ¿sí? Del producto de cada una de las de cada uno de los campos, ¿sí? El campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3 y así sucesivamente. O sea, el campo eléctrico total en P es la suma vectorial de los campos en P debidos a cada carga puntual en la distribución de carga. Y este es el principio de superposición de campos eléctricos. Bueno, hasta acá este video, ¿sí? Esta teoría era necesaria y nos va a servir para estudiar, por analogía, los campos magnéticos que veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.